Vamos a abundar en lo que os comentaba en el editorial de entrada y tenemos ya comunicación, como cada miércoles, al mejor economista de España y a uno de los 10 economistas más influyentes del mundo, economista jefe de Tresis, Daniel Lacalle, y que además ha seguido con especial atención en las últimas horas este asunto. Podéis consultar tanto su canal, el canal en YouTube de Daniel Lacalle, como el pedazo de directo que hicieron ayer en el canal de Mar Vidal, donde bueno, pues dieron la mejor información de todos los medios en España acerca de qué está pasando exactamente con DeepSeek. Mar Vidal, Daniel Lacalle, también el bueno de José Antonio Bittner, pues nuestras mejores cabezas en cuanto a lo que aúna la información, la tecnología y la pura economía. Don Daniel Lacalle, muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estás, Eurico? Pues muy bien, perplejo. Supongo que como medio mundo, yo te confieso que hasta hace un par de días yo, y en fin, lo tengo en casa y como lo tengo en casa lo sigo diariamente y también todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, pero no había oído hablar de DeepSeek. ¿Por qué se ha producido de repente este terremoto, esta convulsión mundial, Daniel? Bueno, lo típico que ocurre en los mercados, ¿no? Efectivamente, como tú bien dices, Eurico, DeepSeek no es una novedad y la mayoría de la gente no había oído hablar de ello, pero de repente, ¿sabes? Se creó una enorme bola mediática que venía de China, ¿no? Por supuesto, DeepSeek es una inteligencia artificial de China, ¿verdad? Y en la que básicamente rompía todo el esquema de los inversores con respecto a las inversiones que se necesitan para la inteligencia artificial y con respecto a todo lo que tiene que ver con los costes necesarios para llevar a cabo la actividad de la inteligencia artificial. Y claro, inmediatamente ha generado un pánico en el mercado. En las empresas que están más expuestas al tema de la inteligencia artificial. Hay varios factores ahí que debemos tener en cuenta, ¿no? El factor número uno, el más importante, es que hay que tener muchísima cautela con los datos que llegan de una empresa que está extremadamente ligada a las autoridades chinas. Por supuesto, DeepSeek tiene todo el derecho a hablar y a comentar sobre su estrategia, pero tenemos nosotros que ser cautelosos ante una empresa que dice que utiliza muchísima menos energía y sin embargo no nos informa de cuánta energía consume. ¿Mm? O, por ejemplo, una empresa, no lo podemos tampoco obviar, que cuando preguntas en DeepSeek por cuestiones políticas que tienen que ver con el comunismo, el socialismo o el régimen chino, obviamente, pues no te da ningún tipo de respuesta. Por lo tanto, lo que ocurrió ayer simplemente fue lo que muy parecido a lo que pasó en agosto o en otras ocasiones en las que una noticia genera un pánico en el mercado que en cualquier caso no deberíamos tomar como un cisne negro porque número uno, ayer, por ejemplo, Ya. más de 80 valores del Nasdaq subieron y número dos, hoy los futuros están indicando subidas. Oye, pero lo que a mí me ha impresionado, porque, bueno, mi experiencia bursátil son 3 años, ¿no? Pero, por tanto, siempre aprendo de los maestros y los que os lleváis dedicando a esto desde hace décadas y además a nivel de top en todo el mundo y como líderes, pero el dato, porque lo que sí somos es coleccionistas de datos, el dato de que es el mayor piñazo, valga el casticismo, en la historia de la Bolsa Mundial, 589.000 millones en una sesión. Oye, a mí me impresionó, de verdad. Es que es una cifra mareante, Daniel. Bueno, también, claro, también tenemos que entender de dónde viene la Ya, bolsa ya, ya, y ya. la bolsa y las empresas tecnológicas. De hecho, yo puse en mis redes, en mi cuenta internacional en inglés, que efectivamente Nvidia había supuesto la mayor bajada de la historia de la bolsa, pero claro, en las últimas, las 10 mayores bajadas vistas en la bolsa también, 8 de ellas las ha protagonizado Nvidia. ¿Por qué? Porque, claro, sube mucho y también baja mucho, ¿sabes? Entonces yo creo que hay que ponerlo también eso en el contexto. Si tú dices, efectivamente, Nvidia bajó un 17%, efectivamente, dices, madre mía, una empresa tan grande y son pues más de medio billón de dólares de capitalización.
como decía alguien ayer, el Nasdaq ayer solamente perdió más que el Producto Interior Bruto de España en capitalización. Una cosa brutal. Pero claro, lo que eso también nos refleja es la magnitud de lo que es el Nasdaq y la magnitud de lo que son estas empresas. Es decir, que una empresa que baja un 17%, efectivamente, es una bajada importantísima, no lo podemos minimizar, pero que también ha bajado en otras ocasiones de esa manera y también ha subido. De hecho, yo puse el gráfico de Nvidia a largo. Y claro, si ves la bajada de ayer puesta en el largo plazo, pues es como una pequeñísima anécdota, ¿no? Claro. Yo creo que simplemente lo que hay que ser es conscientes de que en el tema de la inteligencia artificial estamos en no la infancia, sino recién nacido, ¿no? Así Y que es. claro, esto va a generar todo tipo de controversias, de volatilidad. Nadie sabe exactamente cómo se va a conformar el futuro. Lo que sí sabemos es que ese futuro venga con la competencia de DeepSeek o la competencia de Grok o la competencia de Perplexity o el que tú quieras, o Nvidia, lo que tú quieras, cualquiera de los distintos operadores, venga por donde venga, va a ser mejor para todos los ciudadanos. Sí, y sobre todo, y espero que este comentario sea bien entendido por todo el mundo, al menos porque este formato económico, que lógicamente en este canal es menos visto que los formatos puramente políticos, y precisamente por una audiencia que, esto sí, está mucho más especializada y busca este tipo de cuestiones. Por eso digo que esta volatilidad que se barrunta en los mercados para los próximos días, para las próximas semanas, para los próximos meses, no quiero ni imaginarme cómo puede llegar a ponerse el VIX si esto sigue así, aunque ha habido pues otras muchas etapas convulsas también a lo largo del último segmento, pues es por un lado una visión navegante para andar con mucha cautela en el mercado, pero por otro lado una gran oportunidad para ganar dinero. Las cosas como son. Como no se gana dinero, Daniel, es cuando los mercados van al tran-tran durante muchísimo tiempo y no se mueven. Es que la idea de que el mercado solo sube, bueno, es una locura, ¿no? Claro. ¿No? Y además debería ser rechazada de plano. Pero lo más importante, yo creo, fíjate, tú lo acabas de comentar maravillosamente, es el hecho de que el VIX, que es una medida de la volatilidad y del riesgo de mercado, no es una medida perfecta, ni siquiera es una medida exacta de volatilidad, pero lo podríamos decir así de manera simplista para la gente que nos está viendo. Sí. El VIX ayer estaba muy por debajo de los niveles vistos en diciembre, de los niveles vistos en el año 2020, en el 2018, en tantos otros momentos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que lo que todo el mundo tiene que darse cuenta es que nos encontramos, estas correcciones nos dan oportunidades para comprar. Mucha gente se piensa que estas correcciones hay que venderlo todo. Es una gran equivocación. Claro. Es una gran equivocación. Claro. Lo que tienes que buscar son oportunidades para comprar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, pues ayer hubo un montón de valores que no tienen absolutamente nada que ver con esto y que también cayeron. Oye, pues una buena oportunidad para comprar. Luego hubo valores tecnológicos que cayeron solamente un 0,5, un 0,4. Oye, como te comentaba antes, del Nasdaq, 80 valores subieron entre un 1 y un 5%. No es que ayer fuese una debacle de las tecnológicas, como decía algunos medios de comunicación, ¿verdad? Por lo tanto, yo creo que simplemente para los inversores, estas cosas hay que verlas como lo que son, oportunidades. Y si uno las ve como oportunidades y mira cuando se lanzó la guerra de Ucrania, cuando empezó el conflicto entre Israel y Hamas, cuando se generó la volatilidad por el carry trade de Japón, etcétera, etcétera. Si uno lo mira, todos esos han sido siempre, incluso la crisis de 2008, han sido siempre oportunidades para comprar las empresas y los valores que te gustan, ¿no? Y luego hemos visto pues cómo las bolsas alcanzaban máximos históricos. Así es. Desde luego, lo que sí podemos decirle al respetable para que esté tranquilo es que sí ha habido momentos en la historia en los cuales pues la palabra ha sido sell-off, liquidar todo, absolutamente todo, ventas pasivas de acciones. Desde luego, no parece que vaya a ser, no es
al menos de momento, no es uno de ellos. Te robo solamente 2 minutos No, más. y además tenemos Sí, que ser conscientes de otra cosa, si me permites, sí, Eurico. No solamente no lo puedes ver como un evento negativo, sino que si todos hemos escuchado que los grandes elementos de riesgo de la inteligencia artificial era el gigantesco consumo de capital y el gigantesco consumo de energía, que el hecho que aparezca un competidor, sea chino o sea de cualquier lado, que haya encontrado con un sistema abierto, esto es importante que la gente lo entienda, sí. eh, una manera de minimizar el coste energético y el coste de inversión es positivo para todo el mundo. ¿Por qué? Porque no es que tenga la llave de la gallina de los huevos de la caja de la gallina de los huevos de oro la empresa china, sino que es un sistema abierto, es decir, todo el mundo, todas las empresas que están compitiendo maravillosamente en este mundo de la inteligencia artificial se va a beneficiar. Y también tenemos que entender que DeepSeek no es una alternativa a la enorme inversión de Meta o de cualquiera de las empresas tecnológicas norteamericanas, sino que es una consecuencia de esa inversión que se ha apalancado a los resultados de esa inversión. Así es, efectivamente. Te decía que, bueno, y es positivo, porque además, fíjate, después de escucharos anoche a vosotros, al gran Mar Vidal, al gran Daniel Lacalle y a Bittner y a Iturralde, pues me pasé un rato a recuperar el último material también de Rayo, ¿no? Que me daba algún dato que me dejó perplejo. La última versión de ChatGPT o 3, pues tenía un coste, por ejemplo, estimado, que me pareció una enormidad, de 1.000 euros por operación, ¿no? Entonces, por tanto, desde el punto de vista de la competencia, como dice Daniel Lacalle, pues es bueno que vayan surgiendo cada vez más alternativas, siempre teniendo en cuenta, o desde el punto de vista de que en inteligencia artificial acabamos de salir prácticamente del embrión, no es que estemos dando ni los primeros Eso es. pasos, estamos recién Esa es nacidos. la palabra, esa es la definición perfecta que tiene que entender la gente. Que en inteligencia artificial acabamos de salir del embrión. Y que eso de que el coste de la inteligencia artificial son $1.000, alguna gente dice 2.000, otros dicen 2.500 Sí, por requerimiento, como lo quieras llamar, sí, pues eso es como, eso te acordarás de cuando se decía que las sí, empresas de fracking no podían sí, producir sí, a un coste menor a $120 el barril. sí, Ahora todo el mundo sabe que son perfectamente rentables a $30 el barril. así es, Nunca apuestes contra el ingenio humano. Nunca apuestes contra el ingenio humano. así es. Y por lo tanto, pues lo que tenemos aquí es una grandísima oportunidad, no un riesgo. Una grandísima oportunidad, no un riesgo. Así es, nunca te quedas más listo ni que el ingenio humano ni que el mercado, como bien podría explicarnos Eso durante es. horas, no durante años, el gran Daniel Lacalle. Nunca quieras anticiparte a la tendencia, nunca quieras ir en contra de la tendencia, porque el mercado tiene, no sé si la frase era de Costolani o de alguno de aquellos, el mercado tiene dinero suficiente para arruinarte miles, millones, millones de veces, ¿no? Si te empeñas en ir contra la tendencia o en este caso contra la evolución de la inteligencia. Simplemente una última reflexión te quiero pedir, Daniel, yendo ya digamos a lo nuestro, a lo de cada día. Yo ayer ya comentaba en la Sí. retaguardia, en mi formato político, cómo mientras se están sucediendo grandes cambios, eso es una forma suave de decirlo, auténticas revoluciones en el mundo que han dejado ya prácticamente desde el principio pequeña o reducida a un tamaño casi residual, nada más y nada menos que a la revolución industrial, y que los grandes gigantes mundiales, Estados Unidos, China, etcétera, están en estas peleas, en estas batallas, en esta redefinición del mundo que ya no es futuro, que es presente, tal y como lo habíamos conocido durante 21 siglos. Nosotros aquí en España, ¿en qué estamos? Pues en que las revoluciones sociales, Daniel, son media hora más o media hora menos de la jornada laboral, que esos son los derechos. Y no veo ni a un solo político, y esto ya lo hablamos tú y yo en campaña hace meses, no les he visto hablar de inteligencia artificial, de los avances tecnológicos que están cambiando nuestra vida ya en el día a día, cada 24 horas, cada semana. No les he oído hablar de criptomonedas,
criptomonedas, no les he oído hablar de la gran estafa que ha supuesto durante siglos el dinero fiat, no les he oído hablar absolutamente de nada de eso, no les he oído hablar, por ir a lo que estamos tratando hoy, de que la gran revolución y el gran debate que hay que abrir en torno, pues por ejemplo, al nuevo modelo de relaciones laborales es qué va a suponer la irrupción de la inteligencia artificial en nuestras vidas. Tú ves a Yolanda Díaz de verdad participando en un debate serio, focalizo en ella porque es vicepresidenta y ministra de Trabajo, podría extenderlo a la totalidad de la clase política que es absolutamente ágrafa en este tipo de cuestiones. ¿Tú ves a nuestros políticos discutiendo de manera seria acerca de esto? ¿Qué es de lo que tendría que discutir? Y no de Begoña, del hermano, del otro, de que si me has dicho, de que si Franco, de que si la madre que parió a Pareque. No, los políticos están centrados en obsesionarse y están obsesionados por recuperar el pasado. ¿Mm? Si lo ves en todo lo que está ocurriendo en el debate político, particularmente en España, pero también en la Unión Europea, Igual. hay una obsesión casi enfermiza, ¿no? Como eso que se le va escapando entre los dedos, Sí. la realidad, ¿sabes? De agarrarse al pasado. ¿Mm? ¿Y qué es lo que está haciendo Yolanda Díaz? Agarrarse al pasado. Ella no está dando ningún tipo de facilidades, ni mucho menos, todo lo contrario, y Pedro Sánchez tampoco, para que España se adapte y se fortalezca ante esta revolución tecnológica. Está poniendo todas las trabas para la mejora de las oportunidades para atraer inversión y para atraer al talento que puede hacernos liderar en este área. Y en lo único que se dedican, fíjate las dos cosas que han hecho, ¿m? ¿Vale? La inteligencia artificial estatal que se ha montado Pedro Sánchez, ¿para qué sirve? Para expoliar a los ciudadanos y para controlarlos. ¿M? Y encima se han creado, eso sí, un organismo burocrático, que es la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, que es una especie de aberración burocrática ya del paroxismo ya del político hasta niveles completamente bueno, pues de esquizofrenia. Y la realidad es que estamos perdiendo, no solamente en España, mucho más, pero en toda Europa, el tren de la tecnología, el tren de la competitividad. Es que ayer, cuando estábamos hablando sobre todo lo que estaba ocurriendo en el mercado, ¿no? Se estaba hablando sobre una empresa china, empresas norteamericanas, empresas chinas y empresas norteamericanas, cómo van a responder, salía todo tipo de análisis de brokers sobre cómo van a responder las empresas en Estados Unidos y las empresas en China, etcétera. Y yo me acuerdo que estaba mirando todas estas conversaciones y escuchando y hablando y decía, y aquí fíjate que la Unión Europea ni está ni se le espera. Así es. Y a España tampoco. Entonces, tenemos a una ministra de Trabajo que está obsesionada en que vuelvas a fichar con la tarjetita en una maquinita que tiene un relojito, ¿sabes? Como en el pasado. Está obsesionada por darle poder a unos sindicatos que no representan a nadie. Está obsesionada por una visión sobre la economía en la que para ella las empresas son todas malas, y sin embargo viven de las empresas, ¿no? Y Claro. vivimos en la revolución de los mediocres. Vivimos la revolución de los mediocres. Tenemos a unos políticos que no es que sean, digamos, cortoplacistas o que no estén bien preparados, porque no pasa nada porque un político esté mal preparado. Con informarse y recibir asesoría de los que están bien preparados está muy bien. Lo que estamos viviendo es la revolución de los mediocres, en la que los mediocres se juntan, se elevan en el poder y atraen a mediocres a sus comités, a sus consejos de competitividad, a sus cosas ahí de no sé qué, ¿sabes? Mientras atacan a los que crean riqueza, a los que crean empleo, a los que atraen inversión, etcétera, etcétera. El malo aquí es el que puede convertir a España en un líder empresarial. Los buenos son los que están para expoliar, para intervenir y para frenar. Yo siempre digo que España sería un país que lideraría el mundo en muchas cosas si el número de personas que
aceleran y facilitan fuese mayor al número de personas que frenan. Lo que nos estamos encontrando con este gobierno, que además cada vez que tiene una oportunidad en un decreto o en una ley, mete nueva contratación de nuevas personas en organismos burocráticos cuyo objetivo es o mirar desde la barrera, que es irrelevante, ¿sabes? Una serie de gente que jamás ha creado un puesto de trabajo y que jamás ha hecho absolutamente nada para fortalecer la economía. Es alucinante, es alucinante. Tenemos a una burocracia que se ve amenazada ante el avance de la tecnología y que en vez de decir, oye, pues vamos a fortalecer nuestra posición tecnológica, lo que busca es fortalecer su posición burocrática. Y en el caso de España es aterrador, porque no es ya un problema enorme, que lo es con este gobierno, sino que también es un problema en una gran parte del arco parlamentario que sigue esperando, que tiene una visión idílica y completamente falsa del año 92 o 95, que tampoco era ninguna maravilla, ¿sabes? Y segundo, que se cree que vamos a volver a 1995, ¿no? Y se dedica desde esa arrogancia solamente posible dentro de la burocracia a insultar a los norteamericanos, a insultar a los líderes tecnológicos que han convertido estas oportunidades en maravillas, etcétera. Sí. Es alucinante. Así es. Y a decir, lo comentaba también anteanoche en uno de sus comentarios Iker Jiménez, a llamar a Elon Musk, pues poco más o menos que retrasado mental, ¿no? Tú fíjate. Es alucinante. Es alucinante. Un tertuliano de izquierdas, como si es de derechas, me da igual, un desgraciado, pero si probablemente apenas sepa quién es Pedro Sánchez y los más, como para saber quién es, no quiero dar nombres porque es hiriente, ya los doy todos los días y por eso tengo tantos amigos, que este tertuliano o el otro tertuliano o este político gubernamental o este secretario de Estado. Daniel Lacalle, como siempre un lujo, nos has dado hoy una masterclass y nos has ayudado a arrojar luz sobre todo lo que está pasando. Te envío un abrazo y hasta dentro de unos días. Cuídate.